Buenas tardes. Saludos. Hola. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo vamos? Es que pensé que como era al aire, que no podíamos hablar nada, entonces estaba silenciado por eso. Querido profesor, Todos. un saludo a la distancia. Buenas tardes. Desde Quito, Ecuador, les damos la bienvenida al Coloquio Internacional de la Radio al Podcast, una nueva oportunidad de contenidos, organizado en el marco de las celebraciones por el segundo aniversario de Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Queremos agradecer a nuestro docente Iván Rodrigo Mendizábal, quien dará la apertura a este cuarto panel y quien será el moderador. Agradecemos también a nuestros panelistas que el día de hoy se conectan desde distintos lugares y que nos acompañan para hablar sobre la radio en el móvil, apps y plataformas de distribución. Saludamos también a nuestros oyentes que se conectan a la señal de streaming de la radio, a nuestros seguidores en Facebook y también a quienes se inscribieron para todo el ciclo de 3 días de coloquios y que participan a través de la plataforma Zoom. Queremos aprovechar este espacio también para invitar a la audiencia a que sean partícipes del resto de actividades organizadas por el aniversario de la radio, entre ellas el estreno de nuevos programas, la presentación de una nueva página web y la app de la radio. También queremos aprovechar este espacio para agradecer a todo ese equipo de la universidad que ha hecho posible la organización y realización de este coloquio internacional. A la Dirección de Tecnología, en especial a la ingeniera Mónica Durán, al equipo de Voz Andina Internacional y Relaciones Públicas, en especial a los compañeros Ramiro Carrillo, Carlos Minango, Karina Torres, Fernando Andrade, Lorena Ayala, Linda Espín, Kelly Recalde, Sofi Tinajero, Alejandro Gijón y Hugo Pavón, compañeros que han estado al frente de la organización de este gran evento. Sin más, es un honor ceder la palabra a Iván Rodrigo. Iván. Buenas tardes, amigos y amigas, Elenia, Omar, Francisco, Pablo, Íscar, Johanna y obviamente a todos los web escuchas de este coloquio, que imagino es el fundador, digamos así, una discusión en Ecuador sobre una temática que es importante. En efecto, esta tarde tenemos un panel de lujo, tenemos unos invitados muy importantes. El panel es la radio en el móvil, apps y plataformas de distribución. Y voy a dar paso a cada uno de los invitados. Obviamente lo presentaré como es debido. Y vamos a iniciar esta tarde con Íscar Blanco, de Voz de América, de Estados Unidos. Él se desempeña actualmente como director de mercadeo y capacitaciones para la región de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, o USAGM, y La Voz de América, cuya sede está en Washington. Con una vasta experiencia profesional, ha trabajado en medios como la CNN, BBC y La Voz de América. Se ha desempeñado como reportero, productor, investigador, director de noticias y gerente de medios. Posee una licenciatura en Antropología y Sociología de la Universidad Internacional de la Florida, con énfasis en medios, y una maestría en Comunicación en la Universidad de Miami. Ha hecho investigaciones sobre las tendencias y el comportamiento de los periodistas y ha dado conferencias en varios países de América Latina. Entonces, iniciamos el panel con Íscar. Un gusto tenerte y recordar a Íscar y también a nuestros panelistas que la modalidad va a ser de 5 minutos de presentación, es decir, de presentación del tema, una especie de diálogo y después, naturalmente, haremos una segunda ronda también de intervenciones. Así que, Íscar, por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Realmente no sabía que tenía que hacer una presentación de 5 minutos, así que vamos a disparar un par de ideas que tengo por ahí. Primero, agradecer a ustedes por la invitación. Realmente es un honor estar al lado de importantes panelistas. Yo quiero decir que la radio en el móvil tiene su
a ver si me expreso bien, tiene su truco literario. Nosotros hablamos mucho de la radio digital, la radio del podcast y la radio en el móvil, como si aquello fuera realmente una cuestión digital. No sé por qué yo sigo teniendo el concepto que la parte digital viene del transmisor más que del mensaje. Nosotros en radio creo que cumplimos una función de contar historias, explicar historias en un formato que por años hemos utilizado, pero el método de transmisión, que es el AM o el FM o la onda corta, es lo que ahora mismo en Europa están tratando de definir como cuál sería el medio digital por donde transmitiríamos toda esa información. Para mí, y con el respeto de tanto los invitados como los oyentes, para mí el podcast no es más que una grabación en MP3 que se aloja de cierta manera en la web o en algún sistema que nosotros queremos reproducir y de ahí se lo ofrecemos a un público. No quiero gastarme el tiempo explicando cuáles serían los métodos de distribución porque yo creo que la audiencia es muy consciente de cuáles son. Tener hoy el FM en una radio, en un teléfono, no es más que un acceso a una radio, pero creo que la tendencia de lo que estamos hablando, que es el móvil como método de transmisión, sí tiene sus cualidades, ¿no? No quiero dejar por fuera, estaba simplemente tratando de definir que cuando hablamos de transmisión digital, no es colocar un audio en streaming y decir ya estamos cumpliendo los requisitos. En Europa se está hablando de 7, 8 sistemas totalmente diferentes, en Japón, Australia, en Pakistán también. Y básicamente, voy a resumirlo de una manera, es como tener televisión Palm o televisión NTSC y punto. ¿Qué es lo que pretende hacer estos países en Europa y en Japón? Hombre, tener 96.1 y 96.12 y 96.1.3 y .4 y .5 y en esos tener, por ejemplo, en el .5 voy a tener una banda de música sin comercial y en el otro voy a tener acceso a que aparezca una fotografía y cuando esté saliendo el cantante podamos ver la fotografía en el radio. Es básicamente eso. Ahora, quiero regresar al punto de la famosa aplicación. Yo creo que está muy de moda cuando los periodistas dejan de trabajar o continúan trabajando en hacer podcast, pero yo estoy muy preocupado con el concepto en sí de lo que es el podcast. El otro día estábamos viendo algo en Nicaragua y en El Salvador, donde hacían el noticiero diario y lo alojaban en el podcast, y yo les decía, tengan cuidado con la titulación, el simple título, porque cuando la gente hacía clic, descubrían que tenían era el noticiero de hace 2 días. Entonces, me da mucha preocupación cuando la gente dice, bueno, hagamos un programa, un noticiero y lo subimos en podcast, como si aquello fuera la solución de transmisión para todo. Creo que mucha gente está hoy consciente de eso, pero creo que también gran parte no está consciente de eso y siguen haciendo el concepto del podcast. Después tenemos aquellas personas que definen hacer un podcast como abro el micrófono, leo, grabo, lo distribuyo y llegue donde llegue. Yo creo que hoy hemos olvidado que una herramienta muy importante dentro de este mundo digital o dentro de este mundo web que vivimos es el poder tomar estadísticas y descubrir qué es lo que se está haciendo con el producto que yo estoy lanzando. Entonces ya no estamos hablando del periodista natural que simplemente llegaba a la oficina, escribía, abría el micrófono y leía. Ahora estamos hablando de un periodista económico que tiene que saber estadística y saber a dónde va la información que yo estoy enviando. Y eso es lo que yo trato de explicarle mucho a algunos alumnos de la importancia de hoy saber economía, de hoy saber estadística y de hoy saber a dónde es que llega nuestro producto desde el punto de vista de mercadeo. Ya no es simplemente lo hago, lo pongo y que alguien lo lea por mí y me diga de qué se trata. Para terminar y resumir, pues creo que es más importante las preguntas y las respuestas. Yo creo que en un coloquio que estuve hace poco se hablaba de ¿cuál es la tendencia del podcast? Yo creo que la tendencia del podcast es algo que queda allí y que me permite a mí ingresar y escucharlo cuando quiero, con ciertas tendencias de comportamiento. ¿A qué punto voy cuando digo tendencias de comportamiento? Cuando tú le preguntas a alguien cuánto debe durar un podcast, hay gente que te dice 30 minutos. No, 12 tampoco. Un estudio demuestra que la gente escoge el podcast de acuerdo a la distancia de la puerta de su casa a la puerta de la oficina. Si yo tengo que caminar 10 minutos, voy a escuchar un podcast que dure 9, 8, porque eso es lo que me interesa escuchar mientras camino. Y después viene la tendencia de qué es lo que yo quiero escuchar. Primero el tiempo de duración y después qué es lo que yo busco escuchar. Entonces la gente siempre ha utilizado los podcasts
como algo demasiado serio. Si trabajo para esta empresa, mi podcast debe ser serio porque es que yo hago periodismo serio. Pero a la gente se le ha olvidado que el podcast muchas veces es un ama de casa explicando qué es lo que hace en un día rutinario. Pero vuelvo y repito, la falta de estadística creo que es lo que no nos ha llevado al éxito. Ahora, volviendo a lo que es transmisión de radio, hoy en día lo que tenemos son simplemente streaming que llega hasta un teléfono celular o una tableta y me permite caminar y escuchar música. La gente hace estos productos y vuelvo y te repito, hay 7, 8 sistemas de distribución. Uno de ellos, que es el más famoso, es Spotify. Todo el mundo lo sabe. Y vuelvo y te repito, dependiendo del plan que pagas, es lo que te permite producirlo, subirlo, distribuirlo en diferentes redes, pero después viene la parte que es la promoción o publicidad de lo que yo estoy haciendo. Yo puedo hacer el mejor podcast del mundo, si no lo vendo, si no lo distribuyo bien, nadie me va a escuchar. Creo que prefiero parar ahí y continuar contigo. Muchas gracias. Muy bien, Íscar, gracias por tus primeras palabras. Vamos a hacer la primera ronda, cada uno expondrá sus temas y después haremos la primera ronda de preguntas y obviamente me imagino que en el curso de este diálogo, porque es un diálogo, capaz que salen también, se cruzan algunas ideas y capaz que se enriquecen muchas más y ustedes mismos también pueden naturalmente hacer las preguntas de rigor, ¿no? Voy a dar la palabra en segunda instancia a Omar Rincón de la Universidad de los Andes de Colombia. Él es profesor titular de la Universidad de los Andes, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, académico, artista, ensayista y periodista colombiano en temas de periodismo, medios y entornos digitales, cultura, entretenimiento y comunicación política. Crítico de televisión del diario El Tiempo, ensayista y consultor de la revista digital 070. En arte tiene la instalación Audiovisualidades de la Niebla del año 2014, la exposición narcocolombia.com del año 2020 y el ensayo audiovisual Los colombianos tal como somos en Brasil en el año 2007. Omar, qué gusto tenerte. El micrófono es tuyo. Hola Iván, hola a las colegas Johanna, Íscar, Francisco y Pablo. A la Universidad Andina, pues un saludo y pues felicitarlos por el esfuerzo que hacen con esta emisora. Para que parezcamos como hablamos de podcast, para que parezcamos un poquito más divertidos, yo no voy a estar de acuerdo con Íscar de que lo digital es una tecnología y ya punto, y ya es una tecnología de emisión. No, me parece que lo digital es una manera de pensar el mundo, es una cultura distinta de navegar el mundo y de comunicar, y que significa esa cultura, ese modo de narrar, por ejemplo, libertad de tiempos. La radio tenía tiempos establecidos y el podcast tiene el tiempo que te le dé la gana, como quiera navegar el proyecto. Libertad de lenguaje. Yo puedo en la radio cuidar un poco mis tonos de habla, mis palabras que use, y en el podcast puedo liberarme a tener un lenguaje más soez, más experimental, más cotidiano, más popular. Las censuras ya no pasan por el emisor, las censuras pasan por quien escucha. Cada cual decide escuchar lo que se le dé la gana y tiene que establecer el grado de censura que quiere, si hablamos de sexo o no hablamos de sexo. Y un laboratorio de formatos que desafortunadamente la radio había perdido, que la radio se ha vuelto muy aburrida porque una cantidad de personajes hablando y hablando y hablando, música y chistes. Y entonces yo creo que el podcast volvió a recuperar eso de la radio, que era maravilloso, que es la libertad de formatos y de crear. Para mí, lo digital es una forma de crear distinta y la tecnología mantiene sin cuidado si es una o la otra, y creo que liberó el mundo para eso. Lo segundo ya, yo creo que con el título de este evento, creo que el celular y el podcast son como un matrimonio perfecto, como un amor a primera vista, a primer touch. Me parece que van bien, creo que los dos representan dos cosas. Ambos hacen parte de lo más íntimo, la oralidad y el celular. Son como, casi nadie quiere que el celular se lo coja a nadie, bueno, que todo el mundo es personal, es mío. Y la oralidad es lo más íntimo que tenemos, es lo más que nos define como ser humanos, y más en Latinoamérica, donde somos hijos de la cultura oral, somos oralidad punta. Es lo que me genera mayor intimidad, es lo que me genera mayor vínculo emocional con lo que tenemos. Y eso creo que hace que el matrimonio
el romance, el affair entre celular y podcast sea tan maravilloso y que sea casi como ya parte del paisaje comunicativo contemporáneo. Y eso me gusta, me encanta, porque yo soy súper hijo de la oralidad. Yo amaba la radio cuando la radio era realmente oralidades en navegación. La tercera cosa es que, pues, obviamente, para fortuna de todos los que amamos el mundo sonoro, estamos habitando una época de lo sonoro, y no es solamente porque el podcast es definido hoy como el nuevo arte después de las series, casi que dejamos la época de las series, donde las series reinaron, y ahora estamos en la época de los podcasts. Hay podcasts para lo que quieran y hay un exceso tal vez, no sé, pero nunca habrá un exceso para todo ese tipo de cosas. Pero esta es como que volvimos a la narración oral expansiva y diversa, y hay obras absolutamente maravillosas para eso, con mucho para explorar. Pero este descubrimiento de lo sonoro no lo hicimos solamente nosotros, las tecnologías también lo hicieron. O sea, que si nos damos cuenta, la pasamos todo el tiempo en sonoridades digitales. O sea, el Waze, el GPS, Siri, Alexa, la pasamos todo el tiempo en oralidades. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ¿cuál fue el gran descubrimiento, la gran virtud popular del WhatsApp? El WhatsApp parece una emisora popular. La gente vive grabando mensajes. Yo lo detesto. A mí me gusta que me escriban. Yo no aguanto, pero la gente manda la noticia y dice, ¿por qué no llamó si era lo mismo? No, es que es distinto llamar, porque uno puede llamar Bogotá, Colombia, la atardecer está lindo, oiga, me acordé de ti, y le manda el mensaje, otro responde. Yo me desespero porque no puedo responderle, porque no puedo oírlo, porque no sé. Pero se ha vuelto la forma popular de la radio. O sea, todo el mundo, en cualquier comunidad, ya tiene radio popular porque se mandan mensajes por ahí. Es la radio de la familia, es el radio de la comunidad, es el radio de toda parte. Y me parece que es interesante porque lo que estamos viviendo y lo que estamos hablando acá es de lo más trendy, lo más avanzado narrativamente y digitalmente, que son las tecnologías sonoras, que han avanzado muchísimo, y lo más arcaico, que es la sonoridad y oralidad. Es un matrimonio entre lo ancestral latinoamericano más popular del mundo y lo más avanzado tecnológicamente. Entonces me parece que es maravilloso esta época, y creo que los que estamos acá, más la radio de la Universidad Andina, más todos los que están escuchando eso, estamos aquí porque estamos en una complicidad amorosa con lo sonoro. Y creo que eso ha sido interesante porque nos han vendido que estamos en la época visual y que todo era visual. Y termino con esto. Es que yo creo que además, inclusive hoy en día las redes digitales todas son oral visuales, generalmente son más orales. El TikTok, el Instagram, el YouTube, la visualidad es como un ilustrativo, pero lo que estamos es en un reinado de las oralidades, y me encanta este mundo que nos tocó habitar. Muchas gracias, Omar. Tus palabras obviamente son además motivadoras para el debate. Vamos a dar la palabra ahora a Francisco Salvador de Iagüe, Ecuador. Francisco es máster en inteligencia artificial, MBA, PMP, ingeniero en sistemas, con 25 años de experiencia en el mundo de la tecnología y la comunicación, pionero de la multimedia en el Ecuador y apasionado por la innovación. Ha trabajado en proyectos para las marcas más importantes del Ecuador y actualmente lidera el equipo de Iagüe, empresa de la cual él es socio fundador. Dentro de la empresa ha llevado a cargo múltiples responsabilidades, desde la programación y conceptualización de soluciones hasta la gerencia de operaciones y ahora la gerencia comercial y general. Él cree firmemente en que se vive en un constante cambio y que se debe mirar este cambio con una óptica de nuevas oportunidades para todos. Todo depende de cómo las queramos aprovechar, afirma él. Francisco, tienes la palabra. Micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Perdón, estaba en mute. Gracias a todos por el espacio. Me parece que es una oportunidad maravillosa para poder compartir ideas. Yo me voy a enfocar un poquito en el tema específico de las apps y las plataformas de distribución.
una de las cosas que por donde me gustaría empezar es cómo este teléfono celular se convirtió en un concentrador de servicios para todas las personas, ¿no? Antes teníamos una cámara de fotos, un radio, un reloj, unos libros, inclusive una computadora personal, inclusive billeteras, por ejemplo. Y todos estos servicios se han venido concentrando en un aparato que ahora, como alguien decía al inicio, es indispensable. Nadie quiere que toquen tu celular porque ahí tienes tus fotos, tienes tu radio, tienes tu billetera. Es decir, el celular es un concentrador de servicios. Y dentro de estos servicios que se han concentrado, tenemos a la radio. La radio ahora es una, o más bien el celular es una plataforma para poder escuchar la radio. No importa si es que llega a veces por señal FM, si es que tu radio, si es que tu celular tiene un concentrador de FM, o si es que llega vía internet. Finalmente vamos a utilizar el teléfono celular para casi todas las cosas que estamos acostumbrados. Otra de las cosas que son importantes es, ok, ¿cuántos de nosotros tenemos un teléfono celular inteligente? Y estaba revisando algunas cifras en la mañana y veía que hay 3.7 millones mínimo de teléfonos inteligentes en el Ecuador conectados, que 11 de cada 100 niños de entre 5 y 15 años tiene un teléfono móvil activo, y de ellos por lo menos 6 utilizan el teléfono celular. Es decir, el teléfono celular está en manos de casi todo el público, de casi todas las personas. Casi todos tienen un plan o una red Wi-Fi a la que se pueden conectar, con lo cual estamos hablando de que más allá de si la tecnología es o no es, o si se va o no se va a quedar, actualmente por ahí es por donde están llegando muchísimas de las transmisiones. Y esto es súper importante para dar pie a lo siguiente, que es, ¿por qué estar como radio en una app o en una plataforma de distribución? Yo creo que la pregunta, más allá de si debo estar o no debo estar, el tema es en dónde debo estar o de qué forma tengo que estar. Porque finalmente la conexión al internet y los streamings van por ahí. ¿Qué deberíamos considerar para esto? Bueno, primero que los nuevos usuarios ya no están casi en la radio tradicional. Los nuevos usuarios están migrando a plataformas digitales, y los usuarios antiguos también. Los usuarios que estábamos acostumbrados a seleccionar nuestra radio, tal vez ya no lo hacemos en la casa, tal vez lo hacemos en el auto. Con lo cual casi todo está migrándose para allá. Después tenemos otro tema, y es que ¿qué deberíamos hacer o en dónde deberíamos estar ya como una radio para tomar la decisión? Si es una aplicación, si es la web, o si es que son las diferentes plataformas de distribución. Y creo que tenemos que ahí ver algunas de las diferentes opciones que se dan, porque finalmente todas las opciones de distribución son opciones que son complementarias. Sea que estemos en web, sea que estemos en una app, sea que estemos en una plataforma de distribución, lo que estamos haciendo es complementar el medio por donde vamos a llegar a donde nuestros radioescuchas, para que podamos estar más cerca de ellos. La ventaja que tienen en este caso las apps es que tienden a ser transportables entre sí y nos permiten estar, dependiendo del momento del día, en un diferente dispositivo. Y aquí me abro un poquito a pasar de los teléfonos celulares a lo que está pasando ahora con los aparatos, ¿no? Tenemos los aparatos de asistentes del hogar, como un Alexa, tenemos un smartphone, tenemos el radio moderno de los automóviles que ahora tienden a tener aplicaciones generalmente en Android. Obviamente está el teléfono celular, donde podemos escuchar la radio o por streaming simplemente o por una aplicación. Inclusive tenemos aplicaciones en los Smart TVs que nos permiten escuchar radio. Entonces, el tema o la pregunta es, ¿cómo queremos estar o en qué momento queremos estar con nuestro público para que nos puedan escuchar? ¿De qué forma me acerco yo más al público? Podemos estar en la mañana en nuestro Alexa, que nos despierta a las 7 de la mañana y nos pone la radio que nosotros escuchemos. Podemos estar durante el trayecto de la casa al trabajo, si es que vamos en el auto, escuchando el app de la radio o la radio vía streaming. Podemos estar tal vez en el transporte público o escuchando la radio efectivamente desde un streaming, sea que escuchemos podcast o sea que escuchemos la transmisión en vivo. Y más tarde en el trabajo podemos estar escuchando tal vez desde el teléfono celular, desde el smartwatch, lo que queremos oír de noticias, o más tarde en la televisión podemos conectarnos. Entonces, lo interesante de todo esto es dónde queremos estar y
en qué momento de la vida de nuestro usuario podemos estar o hacer que esté más cerca de nosotros. Y para esto, el tema de qué aplicativos podemos estar, creo que empieza a ponerse interesante la discusión. En resumen, te diría que la radio en Internet es ahora lo que va a pasar y se va a quedar durante muchísimo tiempo. Que las webs, las apps y todas las plataformas que podamos imaginarnos de distribución son complementarias entre ellas. Que la decisión de dónde debemos estar debe más bien responder a una estrategia quizá de cada una de las radios de cómo queremos estar para que nuestros usuarios nos encuentren, cómo facilitamos, como les decía hace un rato, la vida para que ellos nos encuentren en el momento en el que necesiten. Y dependiendo de esto, dependiendo de inclusive del target o del tipo de usuarios, podemos escoger si vamos a estar en una app, si podemos estar sobre la web o si podemos estar en todas las anteriores, porque realmente el tema es qué tan cerca quiero estar. Y hasta ahí me quedaré yo con la reflexión. Muchas gracias, Francisco. La visión tuya también nos amplía más las perspectivas, naturalmente, de lo que se está haciendo en la actualidad y los horizontes que podríamos un poco en los próximos minutos también comenzar a indagar. Vamos ahora a continuación con Joana Naranjo. Ella es profesora de la Universidad UTE, máster en Comunicación y Marketing Político, máster en Dirección de Comunicación Organizacional y Empresarial, periodista con 20 años de experiencia en varios medios de comunicación como reportera y presentadora de noticias. Trabajó en canales como Ecuavisa, TC Televisión, Cable Noticias, CN3, Telesucesos y en radios como Sucesos 101.7 FM y Majestad 89.7 FM. Fue directora de las radios públicas de Ecuador, o de Quito, perdón, Distrito 102.9 FM, ahora Pacha, y Municipal 120 AM. Actualmente mantiene su programa en Radio Fuego 106.1 FM. Ha sido directora y asesora de comunicación de empresas públicas y privadas tales como EPMOP, Municipio de Quito, CEACES y Universidad UTE. Actualmente comparte sus actividades profesionales con la docencia universitaria, como dije, en la Universidad UTE, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en las carreras de Comunicación y Periodismo. Johanna, qué gusto tenerte. El micrófono es tuyo. Gracias, Iván. Qué gusto. Te vuelvo a ver desde las aulas. Fuiste mi profesor en la Universidad Salesiana. Mira qué gusto encontrarte acá. Igual a Omar, lo sigo en 070, a Iscar, a Pablo le leo sus artículos y hoy tengo el gusto de conocer a Francisco Salvador Yagué. Además uno trabaja mucho con Yagué cuando estás en este tema de la comunicación organizacional, así es que qué interesante compartir con ustedes. Muy valiosos todos los aportes que creo que lo han hecho y los comparto, y yo más bien los voy a hablar como desde la práctica y de lo que ha sido como la radio, ¿no es cierto?, esta transformación de lo tradicional a lo digital, además ahora con la llegada de la pandemia. Nada más, como anécdota, me reía cuando Omar decía ahora con el tema de la oralidad y los WhatsApps con mensajes de voz, ¿no? Yo tengo la costumbre de mandar el mensaje de voz largo y tengo cuidado y yo digo, ¿no? Y lo pienso, ¿no? Digo, ¿será que le voy a mandar este mensaje de voz? Y escojo a quién le voy a mandar. Y ya cuando digo, lo voy a mandar, digo, pido 1000 disculpas por mandar el mensaje de voz, pero me encanta. Creo que es parte de esos procesos de oralidad, ¿no? En cuanto a la radio tradicional, la radio digital, sin duda yo creo que se ha transformado. La radio en internet ya la teníamos, pero ya la radio como radio nativa digital, yo creo que en el caso del Ecuador, por ejemplo, han tomado mucha notoriedad radios nativas digitales a raíz, por ejemplo, del paro de octubre, ¿no es cierto?, del 2019, cuando ustedes recordarán que fueron estas radios que transmitían a través de sus medios digitales y a la vez por sus redes sociales, que permitieron que mucha gente se entere de lo que sucedía de manera inmediata, cuando había esa exigencia, ¿no es cierto?, de las audiencias, de que eso no pasaba quizá en los medios tradicionales, ¿no es cierto?, en las radios tradicionales. Entonces creo que ahí hubo un despunte de algunos medios nativos digitales, especialmente en la radio, ¿no? Y claro, luego llegan lo que decía Francisco, estas aplicaciones, y yo creo que ese discurso nuevo, ¿no es cierto?, de donde quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, eso es lo que ha ganado adeptos actualmente.
¿Qué ha pasado? Creo yo que también la pandemia ha hecho que de alguna manera nos digitalicemos. En mi caso, por ejemplo, les digo, yo estaba acostumbrada a ir al estudio y para mí era el gran estudio, los audífonos, el micrófono, ¿no es cierto? Y por supuesto la persona de consola que me diga al aire y yo me sentía haciendo radio. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿No es cierto? Que te dijeron, bueno, tienes que quedarte en casa y vas a hacer el programa desde allá. Y decidimos que el comedor de mi casa era ahora el estudio y teníamos que montar, digamos, el micrófono, teníamos que tener un buen internet, pero había personas que quizá no tenían un buen micrófono y al inicio nos tocaba hacer con los audífonos y con el micrófono que teníamos acá. Y creo que ahí aprendimos algo muy valioso en general los periodistas y es que no te oyen por lo que tienes, sino por lo que aportas. Y creo que eso es súper importante entenderlo. Estamos en la casa haciendo este evento, ¿no es cierto? Y yo creo que si suena algo en este momento, si por ahí se cruza mi gato ahora, yo les pediré disculpas y les explico, pero sigo, ¿no es cierto? Porque creo que esa naturalidad es válida y es valiosa y eso hemos aprendido. ¿Qué destaco yo de la radio tradicional? Sin duda, para mí, lo rico es ese en vivo, ¿no es cierto? Es eso que tiene único, ¿no? Que el momento que está pasando, yo no soy muy seguidora del fútbol, pero quizá muchos de nuestros espectadores ahora sí, no me van a decir que quieren ver el gol después, el gol ese momento, ¿no es cierto? Por eso no se va esa costumbre de que vas al estadio y todavía tienes para escuchar la radio mientras estás mirando el partido. Entonces yo sí creo que eso es lo que tiene la radio tradicional y que de alguna manera es lo que no va a ser tan instantáneo cuando está en lo digital porque hay un pequeño retraso, no mucho, pero digamos que es eso. También creo que lo importante de tener ahora, dar este salto a estas radios digitales, los podcasts, es no tener que pedir permiso, ¿no? Yo creo que de alguna manera para contenidos uno en una radio tradicional tienes que pedir permisos, tienes que auspiciantes, no hablar de marcas, te limitas en muchas cosas. Y yo creo que eso, sin duda, te limita como periodista. Tú no puedes hablar de ciertos temas porque, claro, la radio es generalista. La radio quiere caer bien a todos, ¿no es cierto? Ganar una audiencia. En cambio, en el podcast yo creo que te da esa facilidad, esa gran liberación, ¿no? Porque te sigue el que quiere y desea escucharte con el tema que tú vas a estar. Como decía Omar, para mí el podcast es como una comunicación natural. Es poner en contacto a dos personas sin un patrocinio, sino con un compromiso. Ese compromiso de que te dice, oye, yo hoy te voy a hablar de este tema. Yo escucho podcast de mujeres, podcast de comunicación, y creo que lo puedo hacer porque ahí me siento identificada, son temas que a mí me gustan y creo que también ahí está el reto. El reto para mí de un buen podcast y dar ese salto a lo digital. Y ojo, como decía Iscar, no es subir el contenido de las radios después de la entrevista y subirlo a la página web y dice mis podcasts. Eso no es hacer podcast para mí. Entonces creo que el reto es justamente no hacer una clase y subirlo como podcast. Yo creo que ahí está el reto, porque he escuchado muchos podcasts que también son una clase, son aburridos. Hay que entender que la gente, justamente esa gran liberación que te dice voy en mi auto y voy a escuchar, voy a ir aprendiendo de economía, voy a ir aprendiendo algo más de política, pero el reto es no hacerlo una clase, porque yo creo que hay que ganar más adeptos. Desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo con los estudiantes de la Universidad UTE, siento que no hay todavía ese gusto por el podcast. Sí va subiendo, pero creo que no tanto. Yo creo que los millennials no escuchan mucho porque piensan que es largo, es aburrido, ellos prefieren los videos y en sus momentos de ocio, qué mejor que ver el video que les llega más. Entonces creo que ahí está ese gran reto, ¿no? Que requiere de mantener esa atención en el oído y entonces ahí los contenidos van a ser muy importantes. Y claro, creo que ahí también sin duda está la debilidad, pero también la fortaleza, porque la radio actualmente se ha olvidado de esa promesa que tenía, de ese espacio que teníamos para pensar, para soñar. Yo creo que la radio ha perdido mucho. Ya no puedes tener 24 horas contenidos espectaculares y de importancia, de calidad. No hay presupuesto, ya la gente quizás se ocupe en otras cosas y por eso mucha venta, muchos auspiciantes y se pierde, ¿no? Y miren,
ahí hay un gran reto para ganar en los podcasts. Así es que yo finalizo nada más diciendo que yo creo que la voz ahora viaja por internet y la radio ya no solo ocurre ahora en los estudios y con un súper micrófono, sino que puede ocurrir aquí, como en el comedor de mi casa, que les digo que todos los miércoles yo hago mi programa, y ahí está el gran reto entonces para dar ese salto, ¿no? A lo digital, a las apps, que creo que en el Ecuador todavía tenemos largo camino por recorrer y que aprender. Muchas gracias, Joana. Tú pusiste también otro tema que es interesante, que la radio se volvió también, digamos, el lugar desde el cual hacemos comunicación en vivo y ahora lo hacemos desde la casa, ¿no? Entonces, quizás otro tema también que vamos a dejar pendientes para la discusión. A continuación tengo un colega, Pablo Escandón, del área de comunicación. Bienvenido, Pablo. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, investigador en narrativas digitales, escritura hipermedia y estrategias de comunicación transmedia. Licenciado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Máster en Periodismo Digital por la Universidad Autónoma de Madrid y Diario El País, también de Madrid. Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, de Barcelona, y es doctor en Comunicación e Información Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Pablo, tienes la palabra. Un gusto tenerte. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Qué gusto compartir este panel con tan destacados amigos y colegas. Yo voy a retomar algo que dijo Omar, que es importante. Que el podcast no es radio. No sé si lo dijo, pero por ahí voy yo también. Y la radio no es podcast. Y un ejemplo claro es lo que dijo de el momento en que se suben los podcasts y uno escucha la noticia de hace 2 semanas o de 3 semanas, o también lo que quiere es escuchar la entrevista que se hizo hace 5 minutos y la radio se demora en subirla por lo menos hasta el mediodía, o se demora unos 3 o 4 horas y ya perdí la emoción, la intención de escucharlo. Y ahí lo importante también, ¿por qué digo que el podcast no es radio? Porque en nuestro país, lamentablemente, la producción de radio se quedó exclusivamente en los pinchadiscos, en esos DJs, y en el periodismo, en las noticias, que no está mal, es un nicho importante, pero en la producción sonora sí tenemos varias deudas. La producción sonora no solamente de programas informativos, sino también de programación que sea mucho más trascendente en el tiempo, que pueda ser reutilizada. Yo trabajé durante muchísimos años en Ciespal y ahí se tenía un montón de producciones que pueden ser reutilizadas. Algunas pueden ser consideradas como arqueología de la comunicación ya, pero que son interesantes porque nos van contando elementos y nos van narrando cosas. Y ahí tenemos el elemento del relato que decía Omar, que también es importante. ¿Y por qué nosotros, si vemos en el último informe del Instituto Reuters, dice que los millennials, los jóvenes millennials de 25 a 30, de 24 a 35 años, los podcasts que más consumen son los noticiosos. Está bien, son de información coyuntural, porque son los que están ya metidos en el campo ya de lo laboral. Pero quienes están entre 18 y 24 años, les gusta ver más la información o consumir los podcasts de celebridades y sobre crímenes, historias de crímenes. Esto de el thriller, esto de CSI y todos estos elementos tiene relación también con el seriado. Y ahí lo que Omar dijo, que las series de televisión
Ahora se están pasando a la radio, se están pasando al podcast. Tenemos los podcasts de Breaking Bad, tenemos los podcasts de El Ministerio del Tiempo, tenemos los podcasts que se hicieron sobre la peste, y ahora hay podcasts, por ejemplo, sobre La Casa Tramuntana, que es una serie española y que se hizo como un audiojuego, es decir, unas formas de relatos completamente innovadores que tienen relación no solamente con el computador, sino con el dispositivo del celular. Y ahí vamos viendo también que estos dispositivos y las apps, las aplicaciones que decía Johanna, sobre aquí, ¿cuánto de desarrollo hay sobre apps? Muy poco, porque principalmente no estamos sabiendo qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos narrar. Y en muchos casos empezamos a poner todos los audios en todas las plataformas, ¿no es cierto? Y esa es una locura. Entonces, ¿por qué tengo TuneIn y no tengo Pocket Cast? ¿O por qué le pongo todo en iVoox y no lo pongo en Spotify? Hay negocios también y formas comerciales, pero ¿cuál es mi real audiencia y por dónde también quiero expandir mi relato? Entonces, ahí también tiene el interés de saber si es que yo me quedo solamente con mi temporadita en Spotify y digo, estoy en Spotify, pero ¿cuánta gente de Spotify me está oyendo? Es mejor tenerlo en iVoox o tenerlo en Audible o en FM Caster, cualquiera de esas, ¿no es cierto? Pero es que también yo necesito saber quiénes son mis usuarios. Es como cuando al inicio de Internet todos querían ser CNN, todos querían hacer igualito el portal de noticias que CNN. No, tenemos que ir viendo cuál es mis usuarios, qué estoy contando, ¿no es cierto? Entonces, ahí también tiene que ver cómo yo escojo o elijo la plataforma donde voy a estar. Soy completamente antisistema y estoy en Spotify. ¿Cuál es mi lógica? Mi lógica es que, siendo antisistema, quiero que la gente me escuche y oiga todas las cosas antisistemas que digo. Un lindísimo podcast que pasó de ser el experimento lindísimo que tuvo Omar con Period Things sobre curarnos en WhatsApp, ahora está en podcast. Entonces lo escucho ahí, me divierto, aprendo mucho escuchando las entrevistas, pero también hay otro tipo de podcast, ¿no es cierto? Y otras plataformas. Los españoles tienen una que se llama Podimo, por ejemplo, y ahí están metiendo un montón de narrativa. Pero no es abierta, no hay los formatos de el gratuito y el pro. Este es pro todo. Tengo que comprar, tengo que suscribirme, pero claro, hay de último, una última producción que vi, se llama La Jaula de Oro, que es un gran reportaje sobre violencia contra las mujeres, pero lo hicieron en formato de dramaturgia, en serie, en una serialidad, con información, con algo de no ficción, empezaron a ficcionar. Entonces, ahí también empezamos a ver, si es que es algo muy bien producido, voy a consumirlo, voy a pagar, y ahí viene el tema de qué plataforma es y por dónde me muevo. Entonces, no el podcast no es igual a la radio, y la radio va a seguir funcionando en las ondas y va a seguir funcionando con el locutor engolado en las AMs para cierto tipo de poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí también, ¿qué es lo que queremos expandir con el relato? ¿En dónde nos queremos meter? Por ahí quería yo iniciar con la conversación. Muchas gracias, Pablo. Pablo nos ha dejado también otras inquietudes. Yo quisiera, para dar paso a la segunda ronda, para cada uno de ustedes, un poco poner algunas ideas, quién sabe, o quizá preguntas que posiblemente ustedes las desarrollen o no, pero obviamente después la audiencia también las podrá preguntar, ¿no? Por ejemplo, el tema de esta diferencia entre la
emisión de radio y obviamente el podcast. Joana nos hace recuerdo que la radio, su naturaleza es el vivo, ¿no? Y Omar nos dice que el WhatsApp tiene de alguna manera eso también, o sea, es decir, se ha convertido en la radio popular, o entre comillas, ¿no? Entonces pareciera que hay un juego de lo vivo, digamos así, ¿no? Segundo tema que me interesaría un poco también, quién sabe, profundizar, ese tema tecnológico. Se habla de la radio digital versus el podcast digital. ¿Cuáles son sus diferencias? Evidentemente, pues ya muchos lo han dicho, ¿no? La tecnología misma, ¿no? Pero en sí misma, cuando hablamos de digital, ¿estamos hablando efectivamente de tecnología o estamos hablando de una forma de cambiar el mensaje también, o cambiar la transmisión y cambiar también la recepción? Después, quién sabe, el tema de este matrimonio que Omar muy agudamente lo plantea, ¿no? Entre lo oral y lo tecnológico actual, ¿no? Y obviamente, algún también lo alude Pablo, quién sabe, o Joana, el tema de lo visual. ¿Hasta qué punto el podcast poco a poco también va siendo visual? ¿No? ¿Es necesario que estemos pegados simplemente al celular con unos audífonos? ¿O podríamos al futuro, quién sabe, tener la integración vía lentes, quién sabe, de los dos elementos? No sé, estoy pensando en voz alta como tal. Entonces, si la oralidad efectivamente es naturalmente el juego fundamental del podcast frente a la, quién sabe, presencialidad de la radio. Por otro lado, las aplicaciones. Pablo nos dice, en Ecuador todavía no tenemos un desarrollo de aplicaciones, o quién sabe, todavía no le hemos apuntado a las buenas aplicaciones. ¿Qué se necesita para hacer, o para trabajar, o para diseñar estas aplicaciones? ¿Cómo llegar a estos millennials? Y cómo llegar no solamente a ellos, sino a otros públicos que también son usuarios del celular. Yo no soy millennial, yo pertenezco a una generación anterior, pero estoy más pegado a esto. Y curiosamente, y lo digo en clases, yo era un lector de libros. Sucede que ahora soy más visualizador de cosas en este aparatito. Mi tiempo de lectura de libros ha bajado, pues, enormemente. Entonces, ¿en qué medida el podcast también nos pone en un dilema de poder entrar a este tema de la narratividad oral? Bien, estoy dejando ideas y preguntas. Quién sabe, no las desarrollamos ahorita, pero abro la segunda ronda. Así que, Íscar. Primero voy a defenderme de este debate que me ha invitado Omar, que si esto termina en puños y cervezas es culpa de él. Y digo puños y cervezas porque apenas tengamos la vacuna, Omar, voy allá a hablar contigo como buen colombiano, como buen costeño. Yo no quería en ningún momento demonizar la palabra digital, quería hacer una separación entre qué es tecnología digital para la radio, porque a mí todo el mundo me dice, va a desaparecer la M, va a desaparecer la FM. No, por ahí en un pueblito, en Ecuador o en Colombia o en Argentina, todavía hay un viejito que escucha el Spica de 1960 y pico, y ese señor no tiene un teléfono digital para poder decir, déjame bajo esta aplicación. Así que yo simplemente quería hacer una separación entre qué significa lo digital. Para mí el podcast sigue siendo un archivo MP3 o cualquier figura, la cual preserva lo que hemos grabado. Contenido. Hombre, yo sigo siendo, por ser una persona de radio, sigo siendo un romántico de la radio. Cuando alguien me dice, ¿por qué no hacemos una novela en radio? No, eso estaba Calimán. Calimán se hacía y se distribuía y todo el mundo corría a las 4:30 de la tarde a escucharlo. Y algunos que sonaban más tarde, mi papá me decía, usted no puede escuchar ese programa. Y lo grababa, como se grabó hoy un podcast, y entonces a las 11 de la noche que estaba todo el mundo durmiendo, yo lo escuchaba en una radio. Entonces yo creo que el romanticismo del que habla Omar y del cual yo sí estoy de acuerdo
aunque él quiere pelear conmigo, yo lo voy a evitar. Pero la radio tiene ese romance. La radio tiene ese romance de la abuela de no me toque la radio, no me cambie el dial. Quiero dedicarle una canción a mi novia, y uno llamaba y cambiaba la voz para que no supieran que era uno y el papá no lo correteara. Entonces yo creo que esa parte romántica de la radio no va a desaparecer. Si le quieren llamar digital, ultradigital, 9.3 digital, eso no va a desaparecer. Quien pueda crear contenidos perfectos, y cuando digo perfecto me refiero a medir qué audiencia me va a escuchar y a dónde lo voy a hacer, yo creo que va a ganar muchos adeptos en el contenido en sí. El resto es digital, el resto es distribución, cómo lo envío, cómo lo llevo, etcétera, etcétera. Algo interesante de todo lo que estabas hablando, y quiero dejarlo en claro, es la radio se abarató. Antes comprar un software de edición, creo que hasta hace 2 años, Audition costaba $600. Entonces tenías que tener el Adobe Audition porque eso era lo último que había, y entonces eso era lo mejor. Hoy no, hoy hay sistemas de audición gratis. Entonces yo puedo tener mi propio podcast o mi propia grabación y la puedo tener gratis. Hoy hay emisoras que puedo crear mi propia emisora, ponerle mi propia música y narrar el noticiero a la hora que yo quiera, y está también. Un micrófono te costaba $800. Hoy un micrófono digital te cuesta $15. Puedes abaratar la radio. Y la radio era algo de solamente los conglomerados, solamente un gran sistema podía decir, una gran empresa podía decir, aquí puede trabajar fulanito o no puede trabajar, o contrátenme ese que es una buena voz. Ahora no, ahora cualquiera puede tener una radio. Para terminar, porque gracias Omar por haberme obligado a hacer tantas anotaciones para defenderme. Creo que lo importante hoy en día es entender que el podcast es un archivo, pero no es un archivo como decíamos ahorita, donde yo grabo una clase, lo subo y hey, ahí está el archivo. Hay que entender la audiencia, hay que estudiar a la audiencia, hay que saber qué quiere la audiencia. Podcast no es grabar algo y como he escuchado, hay gente que graba un noticiero entero y lo sube en podcast. Yo creo que el podcast es lo que decía ahorita Omar, esa relación directa mía de contarte mi historia a mi manera y que tú lo puedas escuchar. ¿Cuántos podcasts se grabaron hoy en este día que estamos haciendo esto? No quisiera ni saber. ¿Cuántos vamos a lograr escuchar? Es que el podcast es esa relación de la que estábamos hablando. Yo con el contenido que yo quiero escuchar. Yo que lo estoy grabando para un público que se lo quiero entregar. Streaming. Yo creo que no podemos olvidar que hay una diferencia entre hacer un podcast y hacer un streaming de una radio. Una radio cualquiera, Salsa FM. Entonces dice, si no nos puedes escuchar en tu teléfono, entonces en tu teléfono baja la aplicación y escúchanos. No, esa sigue siendo la radio, pero la diferencia es que ahora está saliendo no en AM, no en FM, sino en streaming. ¿Y por dónde vamos a salir? Creo que es la gran pregunta de todo esto. ¿Vamos a seguir en radio digital? ¿Vamos a seguir en AM? ¿Vamos a seguir en FM? ¿O lo vamos a poner por streaming? Yo creo que hoy nos damos el lujo de poder hacer las tres, porque realmente hoy es barato hacer radio. Lo que no es barato es tener que hacer todo un programa y que no me lo escuche nadie. Por eso insisto en que hoy tenemos las herramientas para saber quién nos está escuchando. Antes, ¿cuánto pagábamos por Nielsen? Por Nielsen pagábamos una millonada para que nos dieran el resultado 3 meses. Resulta que hoy con Google Ads tú puedes saber quién te está escuchando y quién no te está escuchando. Y con eso cierro mi parte. Gracias, Iscar. Bueno, le paso la palabra a Omar. Omar, micrófono. Sí, abrí el micrófono. El clásico, abrí el micrófono. Lo que digo es, lo que decía Iscar, es perfecto las aclaraciones que él hizo, porque sí creo que hay esa confusión de que menos mal aclaraste, porque si no muchas veces se queda uno discutiendo unas cosas tecnológicas que tienen que ver con formatos, pero que son cosas distintas en cuanto a eso. Segunda cosa de lo que dice Iscar, vea, a mí los podcasts me gustan mucho. Hay demasiados podcasts mal hechos y aburridos y malos, y eso también hay que decirlo. O sea, cualquier persona, ¿en qué consisten los podcasts hoy en día? En sentarnos con Johanna y charlar media hora y decir, Johanna, ¿cómo eres de linda? ¿Cómo eres de inteligente? Tú eres brillante, cuéntame tú. No, Omar, tú eres más brillante, y alabarnos mutuamente y creernos irreverentes y ese tipo de cosas. Y yo creo que
De eso lo estamos llamando podcast. Sentarse dos personas a conversar sin ton ni son, sin ninguna estructura narrativa, sin ninguna propuesta, y eso les parece absolutamente brillante. Es como una celebración de la egoteca, es una celebridad del sí mismo. Y eso me parece que también hay que criticarlo. Yo creo que, por ejemplo, los podcasts que a mí me gustan son los que tienen diseño narrativo, por ejemplo. Los que tienen atrevimiento temático, los que tienen provocación a la audiencia, es otra cosa. Y para eso el podcast es una maravilla. Para lo otro, pues nos podemos quedar en la radio, que es más conversación cotidiana. Si es para conversar, la radio es una conversación. Cuando uno hace un programa de radio, Johanna, que dice que hace radio, saben que uno está conversando con la audiencia. Aunque la audiencia no participe, uno establece un diálogo mental con la gente. Entonces, eso hace que sea distinto. Lo otro malo que pasó es que la radio, como dijo Pablo, se empobreció en formato. O sea, el hecho de que ahora la radio signifique que la gente llega y prenda, es como levantarse por la mañana, llegar a la emisora y ¿de qué hablamos? Ah, miremos las redes sociales. En las redes sociales es tendencia, matemos a la mamá. ¿Qué piensas tú? ¿Matamos a la mamá o no matamos a la mamá? Y ya, y comienzan a hablar bobadas, ponen música y echan chistes, casi la mayoría racistas, clasistas, machistas y xenofóbicos, y eso es la radio. Entonces la radio ha perdido toda la belleza que tenía la radio. Eso lo ha perdido. Y creo que ahí también el podcast le está haciendo una pregunta a la radio. Redefínase. Johanna decía una cosa que me parece que es la claridad. La radio tiene el goce y el placer del directo. Esa cosa no la tiene el podcast. Exactamente esa diferencia. Es que el hecho del directo es que tiene como una adrenalina especial, como que algo puede pasar, como que uno lo pudo decir mejor o peor y la audiencia le puede entender distinto. Y yo creo que eso lo hemos ido perdiendo de la radio, porque aparentemente hay un directo leyendo Twitters y leyendo WhatsApp, pero no es lo mismo. O sea, creo que la pregunta que hemos planteado acá es que tenemos que resolver que ni la radio murió, pero que la radio sí necesita reinventarse mirando para atrás, sin perder su pasado. Y que los podcasts, no toda conversación es un podcast. Yo me ponía a pensar que esto que estamos haciendo aquí con la coordinación de Iván Rodríguez Mendisalva es supuestamente un podcast. Pobre los oyentes que nos tienen que aguantar semejante lora nosotros acá. Yo no los invito a que nos oigan, hermano. Esto es un mal podcast lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo una conferencia medio académica y tal. Les pedimos disculpas, pero esto no es un podcast realmente, ¿eh? Pero sí podríamos hacer de cada tema de esto es un podcast. O sea, por ejemplo, del tema que planteó Iscar de lo digital, eso sería un podcast. De lo que Johanna habla, del directo, solamente hablar del directo sería otro podcast. El otro sería hablar de la intimidad y lo sonoro, otro podcast. Y cada uno de esos requeriría un diseño sonoro distinto y un diseño narrativo distinto. Eso es lo que yo quiero que me entiendan en la área de pelear un poquitico, pero es como salgámonos del confort de que ahora todo lo que toca lo digital y todo lo que grabemos es podcast y funciona como tal. Muchas gracias, Omar. Antes de dar la palabra a Francisco, invitamos también a la audiencia, a los webescuchas, a nuestros amigos que nos acompañan en el coloquio, que está abierto el chat del Zoom para las preguntas. Ya están llegando algunas y obviamente en virtud del tiempo, pues invitamos a que se anticipen con las preguntas para poderlas plantear a los panelistas. Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias, Iván. A mí me ha gustado mucho escucharles, a los compañeros de charla, hablar sobre esto de la esencia de la radio, ¿no? Porque creo que una cosa es la esencia de la radio y otra totalmente diferente son las plataformas en donde esto se puede publicar. La esencia de la radio no va a cambiar probablemente. La esencia de la radio va a seguir siendo lo que cada uno crea y quiera que sea y lo que los usuarios estén dispuestos a escuchar. Y en este caso la tecnología, que es un poco por donde yo me voy, simplemente es estas herramientas que nos permiten colocar esos contenidos en forma ordenada o más bien distribuida para los diferentes targets. Esto es interesante porque la esencia como tal no debería cambiar y lo único que cambian son los formatos donde se distribuye. Buena radio puede haber en el FM con el señor que oye la radio del pueblito,
Y buena radio puede haber con unos buenos podcasts que se puedan ir grabando en el formato específico para que eso funcione. La diferencia entre la buena radio y la no tan buena radio no está determinada si es que estamos en una app o si es que estamos en internet o si es que estamos en un podcast, sino que la determina quien la crea, en la forma en cómo la crea y para quién la crea. Y creo que eso es súper interesante porque también tenemos que darnos cuenta de que hay muchísimos contenidos que probablemente para nosotros no son tan buenos. Sin embargo, para otro tipo de personas o otro tipo de edades y de rangos, sí son buenos, son buenísimos. Y esto es interesante porque, por ejemplo, ahora hay el fenómeno del TikTok, y me salgo un poquito de este tema, y el fenómeno del TikTok es un fenómeno que está pegando muy fuerte a la gente más joven, porque hacen contenidos que son específicamente para ellos, cosas muy divertidas, cosas que no tienen tal vez mucho que ver con la vida de un adulto, pero a ellos les encanta. Y esto mismo sucede un poco en los temas de la radio, ¿no? ¿Por qué la gente joven se ha separado de la radio? Probablemente es porque no le está dando los contenidos que ellos esperan tener. Y por eso es que la radio está perdiendo, y eso creo que es una realidad, adeptos o usuarios que tal vez estén entre los 15 y los 20 años. Y es porque la radio se tiene que reinventar. Y esto no es un tema de ser buena o mala radio. Es un tema de que cómo la radio en general, o quien genera los contenidos para la radio, empieza a adaptar los contenidos para que esta gente les parezca interesante. ¿Qué es lo que tenemos que decirles para que les parezca interesante? Y después de eso, la pregunta es, ¿en qué plataforma vamos a estar para que ellos nos puedan escuchar? Si tú le dices a un chico de ahora, de 17, 18 años, si es que está escuchando TuneIn para escuchar una radio, jamás te va a decir que sí, porque no están escuchando radio. Entonces es interesante la diferencia entre una buena o una mala radio, quién escucha esa buena o mala radio y en qué plataforma la distribuimos. Muy bien, gracias Francisco. Joana, por favor. Gracias, Iván. Sí, bueno, escuchándoles a todos lo que decía Francisco, voy a ir como un poco retomando lo que dice Francisco. Miren, unos datos que tenemos a enero del 2021 de la encuestadora Mentino, por ejemplo, dice que Spotify tiene usuarios 2,9 millones en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces son 2,9 millones, pero si comparamos con la población, no es que hay muchos. Segundo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, la radio digital y la gente empieza y comenta, dice, sí, no, la ventaja, porque claro, la popularidad del internet transformó lo digital, perfecto, la radio no se quedó atrás, se fue a lo digital, y te dicen, ¿no es cierto?, pero solo es necesario la conexión a internet. Solo es necesario la conexión a internet. Hablemos de países como el Ecuador, lo que nos ha pasado con la pandemia. Las clases es el mayor ejemplo, las clases virtuales, cuánta gente no pudo acceder, cuánta gente no tiene acceso a internet, clases por WhatsApp. Entonces creo que lo mismo pasa en la radio. Por eso hay un gran reto. Queremos dar este salto a lo digital, ya más allá de la discusión, ¿no es cierto?, del podcast, del streaming, pero si queremos dar ese salto, hay que hacer muchas cosas también. Por eso es que yo sí creo que a la par va a ir la radio tradicional también. Y no va a desaparecer. Yo les contaba de mi experiencia que tuve la oportunidad de manejar estas radios públicas de Quito y había una AM y una FM y hubo una discusión. Vamos a desaparecer la municipal 720 AM porque es que ya es la M. No saben la cantidad de gente que se levantó y dijo, no, esa radio yo la escucho, esa radio está ahí con nosotros todo el tiempo. Es más, ni siquiera se le mueve el dial, porque es de esas radios antiguas que antes tenías que calzarle ahí, porque si no, no era digital, pues que ahora pones la señal y estaba ahí. Entonces, ahí se mantiene. Y como decía Scar, con programas diferentes, porque no es lo mismo hacer un programa para la M ahora, para la FM, y yo creo, y comparto con todos los panelistas, que no es lo mismo tampoco hacer una radio digital, y menos un podcast. Los contenidos sí son absolutamente distintos. Yo, como les decía, creo que para mí el podcast es de eso, de esa comunicación natural, es ese compromiso de dos, de contar un tema que nos interese, que nos apasione y no convertirlo en una clase aburrida. Entonces creo que por ahí va ese gran reto. E insisto, en el Ecuador creo que vamos a mantenernos todavía a la par. A mí lo que sí me parece una gran ventaja, ustedes saben que acá, no sé cómo será en Colombia, quizá y nos podrán contar nuestros panelistas, pero por ejemplo, tener acá una radio, el sacar una frecuencia
Iván, Pablo, Francisco, ustedes saben, tener una frecuencia en AM, en FM, es complejísimo, es costoso, tienes que tener los equipos, luego el personal. Entonces creo que lo digital permite, ¿qué necesitas? Un buen streaming, ¿no es cierto? Un buen internet, equipos, computadora y tu voz. Yo creo que lo que sí va a permitir es que, por ejemplo, espacios como la academia, lo que estamos acá, Voz Andina, ¿no es cierto? La Universidad UTE tiene una radio digital. La UTLA tiene el famoso UTLA Channel, ustedes saben, este canal que también ha ido creciendo. Creo que eso es bueno porque permite que con lo digital podamos ir incluso uniendo la práctica, incluso la docencia y tener esa oportunidad de hacer radio y formar a los futuros radiodifusores desde la práctica. Así es que yo le veo interesante ese tema de lo digital ahora, pero comparto de que seguiremos a la par, en el Ecuador por lo menos, con la radio tradicional. Muy bien. Pablo, por favor. Es que asoma mi perro por acá y me toca apagar el micrófono. Si no le oyen más al perro que a mí. A veces el perro tiene cosas más interesantes que decir. Narra mejor. Esto de ¿qué es lo que estamos narrando? ¿O cuáles son los relatos que busca la gente para consumir en el móvil también, en su celular? ¿Qué es lo que quiere consumir un joven de un barrio periférico sobre sonido? Va en el bus, se pone los audífonos y ¿qué es lo que quiere consumir? Algo de música, muy bien, va escuchando algo de, qué sé yo, tecnocumbia, digamos, ¿no es cierto? Ya, pero programas sobre tecnocumbia tenemos infinidad. Pero ¿quién le habla desde otra perspectiva sobre la tecnocumbia? Sobre la tecnocumbia y, qué sé yo, la historia de la tecnocumbia. O de la cumbia y metida con la tecnocumbia y la tecnocumbia más arrabalera. Y ahí empiezo a contarle y a interesarle sobre eso. Y eso ya es un podcast, porque eso es completamente atemporal, que puede funcionar para ese tipo de públicos. Y ahí el tema es, ¿cuáles son mis comunidades? ¿Cómo yo me estoy identificando con estos grupos de usuarios para contarles qué? ¿Cuántos de nosotros que ya se dijo, escuchábamos Calimán? Yo escuchaba mucho en Radio Nacional Espejo a las 8 de la noche el Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Y en uno de los capítulos de una de las temporadas asomaba Pablo Escandón. Él hacendado malo que quería matarle a Porfirio Cadena. Pucha, entonces me identificaba, me decía, ¿podré ser yo? ¿Podré matarle a Porfirio Cadena? ¿Qué pasa? Y mi hermano me molestaba mientras escuchábamos Porfirio Cadena. Y ahí está. ¿Dónde está esa emocionalidad que me da el relato para yo poderme identificar con algo? Sea con un personaje, sea con la música, o sea con un tema completamente trascendental. A mí me encanta todo lo que hace Darío Strasberg con la filosofía, ¿no es cierto? Y hace su canal de YouTube, pero también tiene cosas que hace para Facultad Libre y eso está en Spotify. Hay temas de historia indígena brasilera que están en Spotify y están muy bien narrados. No son nada aburridos, no es del profesor viejo, anticuado, que sigue charlando y es monótono. No, empezamos, y ahí también tenemos cuál es la capacidad de los que no son, que no estuvieron en radio, pero hacen podcast y están generando este tipo de relatos. Y ahí, por ejemplo, todo lo que hacía el señor que está aquí al lado mío en la cuadrícula, Omar, con Curarnos. Eso era no sé si llamarlo una especie de podcast cuando mandaban los contenidos de la revista cultural y nos mandaban los enlaces. Eso es una forma de oralidad también, ¿no es cierto? Entonces, ahí es ver quiénes son mis usuarios. Fue un fenómeno
y le quitaron, le bajó WhatsApp, pero por ejemplo, ahí están muchos de los usuarios que pueden generar y que pueden ir consumiendo podcast, no solamente en Spotify. ¿Por qué tengo que comprar Spotify Pro? No, y ahí hay otro elemento con las radios, lo que iba al inicio. ¿Por qué no hay gran producción de contenidos de las emisoras locales o nacionales? Tampoco hay buenas aplicaciones porque como no hay contenido, ¿qué voy a poner en eso? Es como armarme tremendo edificio y no tengo quien vaya a vivir. O lo que encontramos en el campo donde nuestros migrantes son unas lindísimas casas donde está el vitara en la puerta, pero ocupan solamente la parte de la cocina, porque ahí es donde está más cálido y se puede vivir mejor. Entonces, ahí es interesante cuál es el contenido con el que quiero llenar y cuál es la gente, dónde está, cómo están, a qué momento me consumen, y también está cómo queremos contarles. Ahí viene el elemento de la narrativa, en qué plataforma, y ahorita todo lo que podemos ir hablando en Telegram, en Spotify o en WhatsApp. Yo, por ejemplo, seguía mucho el Ministerio del Tiempo en Telegram, en un canal de Telegram solo para ministéricos. No se abrieron en WhatsApp, solamente estaban en Telegram. Y nos matábamos y mandábamos cosas y dábamos nuestras teorías. Y mientras veíamos el directo de la última temporada, todos nos estremecíamos. Pero ahí estaba esa conversación, que es lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita Clubhouse, que es esta plataforma solamente para iPhone. Entonces uno tiene el iPhone, se descarga y empieza a conversar con la gente, y es la sala, pero de audio. Entonces vamos viendo, hay potencialidades infinitas, pero no lo sabemos narrar. Ese es el gran problema de los medios. No sabemos narrar, y acá pasa lo mismo. Muy bien. Hay unas felicitaciones de la gente que nos sigue. Excelente panel, excelentes panelistas. Hay también algunas preguntas. Por ejemplo, Sofía Tinajero nos plantea esta pregunta. Aunque la radio tiene programas muy interesantes, no siempre escucho porque hay exceso de publicidad. Y claro, es la forma de financiar los espacios, ofrecer audiencias a los anunciantes y contenidos a las audiencias. Pero ¿cómo sostener el financiamiento del podcast sin acudir a esa publicidad? ¿Quién quiere responder? Pregunta para cualquier panelista. A ver, Íscar. Quisiera abandonar 3 sombreros que yo tengo. Soy demasiado sociólogo, soy demasiado antropólogo, periodista, pero no dejo de pensar que el marketing es muy importante en todo esto. La pregunta es: ¿trabajo por amor, trabajo por dinero o trabajo por los dos? Yo creo que el amor es la parte editorial, la parte de contenido, o sea, ¿qué quiero hacer? Y por dinero creo que debo interponer la parte editorial e investigar realmente qué es lo que estoy buscando. Cuando uno decide hacer un podcast, un programa de televisión o un programa de radio, yo creo que hemos perdido la parte vital de la esencia de este negocio, que es producir un ingreso. Entonces es importante que cuando yo me reúno para diseñar un programa, no puedo pensar con el corazón, sino la primera pregunta es: ¿qué quiere la audiencia? No ¿qué quiero yo? Entonces, si realmente hoy los millennials no nos están escuchando radio, entonces ¿qué hacemos? Investiguemos. Por ejemplo, preguntarle a los jóvenes que no son ya tan millennials, seguimos creyendo que son unos niños y ya no lo son, pero ¿qué te gustaría escuchar? Y vamos a descubrir historias, como una vez le pregunté a alguien y me dijo: un programa de gamers, porque es que ese es el mundo en el que ellos están, pero no lo escuchan. Quieren verlo, pero también quieren escucharlo cuando van caminando hacia la oficina o van caminando hacia la casa. Entonces me di cuenta de que sí hay un mundo, pero estamos decididos: no, yo programas de gamers no hago porque eso es para niños. Yo tengo que hacer un programa tan aburrido como historia de la música clásica. Entonces ya perdí esa audiencia. Sí, hay gente para escuchar ese programa. El otro día escuchaba un podcast muy interesante. Era una entrevista
con Calle 13. Yo creo que yo nunca, y tengo que confesarlo, escuché a Calle 13 sino después de este podcast, porque él hablaba de cómo se vive dentro de un barrio en Puerto Rico que para ingresar prácticamente es como súper peligroso. Entonces, solamente porque escuché este podcast se me dio por ver quién era él y descubrí que tiene una cantidad de canciones muy interesantes y yo decía, no, esa música yo no la voy a escuchar. A raíz de un podcast terminé escuchando esta canción. Entonces creo que hay que ponerla adelante, la parte de marketing, la parte de investigación, la parte de eso. Termino ese punto y me voy al otro punto. Yo creo que la academia tiene una responsabilidad muy grande por todo lo que hemos hablado. La academia tiene la responsabilidad de retomar todos esos formatos, enseñarle a la nueva generación cómo se hace una buena radio, porque el resto es digital. Si lo queremos poner en digital o lo queremos seguir escuchando por AM, pero hoy que tenemos los elementos de producción baratos, podemos hacer buena radio. He escuchado podcasts donde la persona abre el micrófono, lee, bla, 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 y cierra. Y resulta que solamente haberle puesto el sonido de calle, solamente haberle puesto una canción de fondo, solamente ponerle un sonido natural, hubiera creado un mejor podcast. Pero vuelvo y digo, eso nosotros no lo debemos hacer. Es la academia la que tiene ahora la responsabilidad de una formación. La esencia no debe cambiar, decía, no sé si era Francisco o era Pablo, la esencia no puede cambiar. Tú lo decías hace unos minutos, o sea, dejé de leer libros. No dejaste de leer libros, dejaste de leer en papel y te pasaste ahora a leer un buen libro simplemente en un PDF o en un formato de iPad, pero la esencia de un buen libro no va a cambiar porque ahora sea digital o no sea digital. De hecho, hoy en día, la gente que no pudo publicar en una gran empresa o en una gran casa editorial, están publicando ellos sus propios libros. Entonces ya te das cuenta que se ha democratizado todo lo que tiene que ver en cuanto a artes. Hoy cualquiera puede pintar, hoy cualquiera puede exponer, hoy cualquiera puede tomar fotografías con un iPhone y publicarlas como fotografías de iPhone y generar ingresos con esa fotografía. Entonces, creo que tenemos que darle una mirada a, ¿seguimos trabajando por amor, seguimos trabajando por dinero o seguimos trabajando por las dos cosas? Pero yo sí creo que hay un mundo de podcast que la gente quiere escuchar. Ese cuento yo no me lo como y nunca me lo he podido comer, de que hoy los millennials no escuchan radio. Cuando se apagan las luces a las 2 de la mañana, que es normalmente cuando ellos se acuestan, ellos terminan escuchando algo de radio. Incluso van a YouTube a escuchar una conferencia porque está en YouTube, pero no hay forma de escucharlo. ¿Qué hizo YouTube? Creó el famoso YouTube Music. Entonces, donde no es que escuche solamente música, donde también puedo escuchar cosas que estaban en video, pero ahora quiero escuchar el formato de audio. ¿Cuántos programas de televisión dicen, tenemos la versión de tal programa en MP3 o en audio? Mentira, es el mismo programa, pero lo conviertes en MP3 y se lo das a una audiencia totalmente diferente que no puede ver de pronto el televisor a esa hora de la mañana. Entonces, para dejarle la tarea a ustedes, los académicos, la responsabilidad viene ahora y les cae a ustedes. O sea, como dijo Omar, esto nos ha puesto a pensar en los formatos, esto nos ha puesto a pensar en revivir, en retomar, y que no me vengan con el cuento de que deberíamos hacer una novela. No, novelas hay 1.000.000. Deberíamos utilizar ese formato, estudiemos los nuevos formatos que hay. Entrevistas, ¿cuánto debe durar una entrevista? Si la entrevista vale la pena, hagamos estudios de mercado primero antes de lanzar un producto al aire, porque si no lo que vamos a hacer es lanzar toda una fuerza de trabajo para dentro de 2 meses descubrir que nadie nos escuchó. Entonces, mi invitación, o creo que pasándole la pelota, la responsabilidad es de la academia ahora. O sea, tenemos un producto nuevo, tenemos digital, un sistema digital nuevo, tenemos producciones baratas, como dije ahorita, ya no hay necesidad de tener un audition de $1,000. Entonces, aprovechemos a nuestra nueva generación, enseñémosle los formatos antiguos y los nuevos y digámosle, comencemos a producir. A nosotros, cuando estudiábamos periodismo, pedir prestada la cámara en la universidad, eso era un dolor de cabeza. Hacer un video con una cámara de $50,000, eso era casi que imposible. Hoy le puedes decir a los estudiantes que salgan a hacer un video y lo hacen con el teléfono celular. Yo creo que ni tenemos que decirle que hagan un video, ellos saben hacer un video. Entonces, la responsabilidad cae, o se la tiro yo a la academia en este momento.
Gracias, Iscar. No sé si alguien más quiere aportar con alguna idea. El tema es interesante, el tema de la publicidad, pagar, financiar el podcast. Creo que es un tema muy, muy rico, ¿no? Bien, si no hay alguien, hay otra pregunta. Karina Torres dice, excelente conversatorio. Quisiera preguntar, ¿qué elementos o qué hace que un producto auditivo se pueda identificar como radial o podcast? Yo creería que hay básicamente lo que les decíamos, ¿no? El tema de la radio es del en vivo, es de escuchar ese momento, ¿no es cierto? Es del sintonizar tu emisora, escucharlo. Y el podcast es justamente esa posibilidad de que tú puedas escuchar ese contenido que te gusta, con las temáticas que te gustan, cuando quieras, a la hora que quieras. Yo creo que con estos aparatitos, como tú decías, Iván, ya nunca estamos solos. Nunca. Podemos o leer un libro, o escuchar el podcast, o escuchar la radio en vivo a través del streaming. Entonces creo que ese es el elemento que quizás se puede identificar, ¿no? Como radial y podcast. El radial en vivo, ese momento, esa narración, y el podcast para mí son esos contenidos diferentes, de temas distintos, donde sí creo que también hay que trabajar mucho en esa creatividad de esos contenidos para ir ganando cada vez más de esos adeptos. Hablo específicamente de Quito, de Ecuador. Creo que hace falta ganar esos seguidores, y ahí todo el tema es de contenidos. Y lo que no se mide no funciona, como dice Iscar. Creo que es súper importante el tema de las métricas, de qué es lo que le gusta, de conocer a los públicos y trabajar en función de eso, y creo que aplica también tanto para la radio tradicional como para el podcast. Pero también quisiera aportar algo. Yo creo que nuestra labor, desde el punto de vista académico más que otra cosa, es también analizar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente está consumiendo, qué es lo que quieren consumir. Porque antes, y me imagino que en Ecuador, al igual que en toda Latinoamérica, el que mandaba en la radio no era el locutor, el que mandaba en la radio no era el dueño, era el chofer del bus que decía, en mi ruta yo pongo esta emisora y el resto de la gente se calla. Ahora no, ahora tienes un joven que tiene sus audífonos inalámbricos, porque también son baratos, ya no son tan caros como eran antes, y él puede escuchar, no la radio local, la mejor música bachata dominicana se escucha en una emisora en Japón. O sea, yo tengo que ponerme los audífonos y escuchar a un tipo que no le entiendo lo que dice hasta que él pone la canción. Y le pregunté a alguien, ¿por qué terminas de escuchar? A un dominicano, ¿por qué terminas de escuchar? Me dice, porque hacen un buen playlist de las canciones que yo quiero escuchar. Resulta que él no sabe hablar japonés, pero a él le gusta el playlist que esta radio le pone. Entonces, vuelvo y te digo, hay que estudiar a la audiencia, porque es que nosotros estábamos acostumbrados a hacer estudios de mercadeo y decir, esta persona, hombre, mujer, tiene de 30 a 35 y esto es lo que le gusta a esa persona. Sí, pero es que esta persona de 30 y 35 es tan infantil que ahora tiene mentalmente 18 y quiere escuchar gente de 18. A mí me da risa cuando yo veo gente que tiene 60, 70 años y tú le preguntas qué tienes ahí en tu podcast o en tu lista o en tu playlist y te dice Justin Bieber. Y digo, ¿este señor escucha Justin Bieber? ¿Por qué no? Porque es que era que estábamos acostumbrados dentro del mundo del marketing a decir de 30 a 35, el grupo A escucha esto, el grupo B escucha esto. Todo eso se rompió. Todo eso se rompió. Ya hoy no tiene edad cronológica la persona que te escucha un podcast, pero sí debemos investigar qué es lo que quieren escuchar. Vuelvo y te repito, nosotros abrir el micrófono, tener esta conversación, cerrarla, grabarla, subirla en un podcast, como decía Omar, lo más aburrido del mundo. Lo más aburrido del mundo. Pero imagínate una conversación con un presidente de la nación con quien termines hablando sobre qué música escucha. Los mejores programas, creo, y no estoy diciendo que no se hagan buenos programas en América Latina, pero yo soy un amante de una emisora en Estados Unidos que se llama NPR, National Public Radio. Tienen unos programas, pero buenísimos. Un día hablando con alguien le decía, oye, ese éxito, ¿cómo lo logran? Estudiando la audiencia antes de sacar el producto al aire. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho, la academia tiene las riendas, pero también tenemos que enseñarlas a estudiar qué es lo que la gente quiere consumir hoy y no coger y decir, hagamos un programa de 6 a 7 de la noche y pongamos ahí lo que nos dé la gana.
cuántos programas en América Latina de deportes. Yo digo, ¿realmente necesitamos tantos programas de deporte o de pronto necesitamos una historia deportiva? La vida de Pelé, la vida de esto, en una serie de 7 programas y los subimos a podcast, se los vendemos a una empresa de deportes que nos pueda redituar lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que empezar a crear en la academia emprendedores. Si el producto que nosotros sabemos hacer es radio, auditivo o de pronto televisión, tenemos que enseñarles a ser emprendedores. ¿Dónde se hace? ¿Dónde se vende? ¿Cómo se compra? ¿Qué insumos necesito para crear este producto? Aquí hay una pregunta quizás redundante, pero capaz interesante también. Dice, ¿dónde se podría buscar o estar esa fuente de financiamiento? Nos plantea Fer Azulgrana. Y otra pregunta interesante también, ¿qué narrativas son las que hoy día, por ejemplo, se están siguiendo y que son de éxito? Bueno, estoy planteando 2 preguntas. No quiero robarme la mesa, pero cuando hablamos de fuente de financiamiento, creo que voy un par de segundos antes a lo que había dicho. La formación de emprendimiento. Todo el mundo llega a mí y me dice, tengo una idea. Perdónenme, yo me considero una persona, sin ser nada egocéntrico, demasiado creativa. Yo tengo 1 millón de ideas ahí. Yo necesito proyectos. Yo necesito que vengas a mí y me digas, esto cuesta tanto producirlo, esto va a costar esto y se lo podemos vender a esto, esto y esto. Si tú quieres hacer un programa de diabetes y vamos a entrevistar 7 médicos para poder hacer 7 podcasts de esto, ¿a quién se lo vendemos? O sea, tenemos que vendérselo solamente a gente que tiene fármacos, o también se lo podemos vender a gimnasios, o también se lo podemos vender a una empresa que produce productos que no tienen azúcar. Pero yo lo que necesito no es la idea de un programa sobre diabetes, yo lo que necesito es la idea de dónde lo podemos vender, a quién se lo podemos generar. Entonces vuelvo y repito, nosotros estudiamos comunicación porque era la carrera más fácil del mundo. No, estudiamos comunicación porque ahí no hay que hacer absolutamente nada. No hay que estudiar matemáticas, no hay que estudiar estadística y no hay que estudiar negocios. Y hoy, una cantidad de años después, 40 años más tarde, descubrimos que esta es la carrera donde más se ven números, donde más se estudia estadística y donde tenemos que hacer plan de negocios para poder venderlos. Fuente de financiamiento, tenemos que dedicarnos a ser emprendedores. ¿Alguien más que quisiera aportar? Ahí es importante tener en cuenta que el contenido también es el que te dice a dónde puedes buscar el financiamiento. O sea, si vas a hacer un contenido de gamers, no vas a buscar financiamiento en un colegio. El colegio no te va a dar el financiamiento, no te va a poner plata porque eso es de vagos, eso no es de estudiar. Cuando uno tiene una lógica de que el videojuego te puede ayudar a cumplir o a superar ciertas barreras, ¿no es cierto? Entonces, pero también ahí tenemos esto de investigar al público, pero también saber dentro de qué estoy contando, cómo estoy generando, cuál es el formato y cuál va a ser mi primera forma de distribuirlo. Porque también es que en muchos casos la gente lo que quiere, o quienes generan estos podcasts, lo que quieren es ya llegar directamente a estar en los rankings número 1 de las plataformas. Sí, aquí se vendió la serie de la Tri y está en Netflix. Sí, pero es que también es una forma de mercado, meto tanto para que me pongan en la grilla de Netflix. Pero no es que por su valor está dentro de Netflix, para nada. Fue una telenovela pésima, mal actuada, mal escrita y ya. Pero hay otras cosas que son buenísimas, que todavía funcionan por acá. Entonces, de esa manera yo encuentro nichos, encuentro gente que me va a oír, tengo grupos, que es lo mismo que pasa con los grupos de WhatsApp y lo mismo que pasa con las comunidades en Facebook. ¿Por qué no
meto ahí a la gente? ¿Por qué no meto ahí historias? ¿Por qué no meto ahí estos podcasts? Pero claro, es que todos queremos llegar a los más media. No, señores, los más media ya funcionan para esas plataformas. Acá tenemos que ir segmentando. Si yo quiero hacer un podcast para que me escuchen mis vecinos del edificio, les paso por WhatsApp cosas divertidas y capaz que incluso ellos me dicen y me van financiando con el micrófono, con la, no sé, con música. Entonces, también es ver esos elementos de en dónde quiero poner, en dónde quiero distribuir, y ahí vienen los elementos de cuáles son las plataformas que debo conocer también para saber por dónde me voy. Entonces, pero no te olvides de algo interesante, Pablo, que también trabajamos con unas audiencias que son unas audiencias y trabajadores que son totalmente egoístas por esto del iPhone, del iPad. Entonces, nosotros vivimos pensando en yo. Cuando tú te reúnes con un grupo de jóvenes hoy en día y le dices, hagamos algo juntos, oye, ya no hay bandas de música rock. Ya no hay, yo sé tocar la guitarra, tú sabes la batería, ¿por qué no hacemos entre todos un conjunto? No, ahora tenemos ese concepto de que yo solo lo puedo hacer solo. Si yo soy un experto en marketing y tú eres un experto en producción de contenidos, tenemos que empezar a unirnos. Y nos vamos con Francisco, que sabe de todo lo digital, y le decimos, vamos a dividir la empresa en 30 y el 10% lo donamos a los niños pobres. Pero no, hoy no encontramos esas capacidades. Y vuelvo y repito, creo que debemos regresar a la academia y decirles qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para volver a formar jóvenes emprendedores? ¿Cuándo nosotros en una carrera de comunicación social veíamos negocios? Nunca. Porque es que yo no estudié periodismo para aprender negocios, ni estudié periodismo para saber de estadísticas ni de economía. Eso que lo haga otro. Pero hoy descubrimos que 40 años después, si yo quiero crear mi propia empresa, que es una radio, o es una televisora, o es una de medios audiovisuales, resulta que no sé nada, absolutamente nada de lo que es hacer un plan de negocio. Yo puedo tener una idea muy buena, como la que estábamos hablando ahora de un podcast para gamers. Sí, pero ¿a quién se lo voy a vender? Porque como decías tú, yo no puedo llegar a un colegio y decirle vendamos esto, porque me va a decir, no, aquí no queremos formar vagos. Sí, pero entonces tendremos que vendérselo a una empresa que diseñe sillas ergonométricas para que ellos puedan jugar. De pronto, pero vuelvo y repito, hemos aprendido a no trabajar en equipo. Hemos aprendido a no querer compartir ganancias. Hemos aprendido a que cada cual va por su cuenta. Entonces, ¿sabes qué, Francisco? Yo mejor te contrato como contratista. Cuando termines te digo adiós y no te doy participación en este negocio. Así no funciona hoy el mundo de los emprendedores. Todos tenemos que trabajar. A alguien se dedica a lo que sabe y yo me dedico a lo que yo sé. Pero tenemos que trabajar en conjunto. Y creo que eso no lo vamos a lograr con nada si no volvemos a la academia a decirle, hagamos de pronto un rediseño de lo que significa hoy los pensum académicos en comunicación. De pronto tenemos que llegar por esa línea y decir, ahora tenemos que meterle más negocio a la carrera de comunicación. No sé, y no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer. Creo que debemos tomar un análisis y decir a dónde es que estamos yendo con una carrera como comunicación o una carrera como periodismo. Muy bien. No sé si alguien más quiere aportar. Ya estamos 6:30, 6:36. Y obviamente ya el tiempo se nos ha ido rapidito y obviamente la discusión puede seguir por mucho más. Naturalmente las aportaciones de cada uno de ustedes son riquísimas, han dejado inquietudes, hay un par de preguntas todavía que bueno, ya no sé si podremos discutirlas, pero yo quisiera cerrar esta sesión agradeciéndoles a Omar, a Francisco, a Iskar, a Johanna, a Pablo, la participación, las ideas muy contundentes y naturalmente el espíritu que nos une, la visión, digamos, también de la experiencia y de la academia, que son las dos que hemos intentado reunir en este panel. Y agradecer también a todos los amigos y amigas que nos han seguido tanto en Zoom como en Facebook, donde también hemos recogido algunas de las impresiones o ideas. Y también felicitaciones, reitero, para los panelistas. Muchas gracias. Chao. Gracias, un gusto. Chao.